Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder estar aquí y ser partícipes de la adoración, de la alabanza y alabar a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias también por los pastores anfitriones y también por mi hermano Josué, pastor, y mi hija Lizzy, por brindarnos la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y les invito para que abran la palabra de Dios en esta hora en el Evangelio de Lucas, vamos a estar viendo el capítulo 7, versos del 1 al 10. Lucas capítulo 7, versos del 1 al 10. ¿Ya lo tienen todos? Dice la palabra de Dios en esta hora: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos de los ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria y te damos la honra por tu palabra. La palabra tuya, Señor, siempre es de bendición para nuestras vidas y nosotros queremos atesorarla, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero esto no va a ser posible si tú no nos ayudas, porque tú provocas en nosotros y produces el querer como el hacer las cosas para, Señor, hacer tu buena voluntad. Ruego que la palabra tuya haga rema en nuestras vidas y que, Padre Celestial, en esta hora para nosotros, Señor, sea, Padre Celestial, alimento, Señor, que fortalezca nuestro espíritu, en el nombre de Jesús, a quien oramos. Gracias, Dios. Bien, hermanos, todos como seres humanos, nosotros anhelamos ser alguien en la vida y anhelamos de una forma u otra sobresalir. Todos, hermanos, como seres humanos queremos ser grandes, queremos ser poderosos y queremos ocupar un lugar, ya sea en la sociedad, ya sea en la política o ya sea en la religión. Y muchos creyentes se preguntarán: ¿esto es malo, hermano? No, todo lo contrario, esto es muy bueno. Y habla muy bien de las personas, hermanos, que en realidad buscan hacer esto y que tienen esa iniciativa, hermanos, para hacerlo.
Y creo que sin temor a equivocarme, que Jesús quiere ver esto en la vida de sus seguidores. Este episodio que acabamos de leer nos habla de la grandeza y el poder del centurión romano. Y este episodio nos muestra quién para Jesús verdaderamente es considerado grande y poderoso. Para la sociedad, hermanos, que nos representa, para la política y la religión, la grandeza y el poder radican desde dos puntos de vista. Uno, en la posición que da un cargo, y el otro, en la posición que da las riquezas. El que ocupa el lugar más alto, este es llamado grande. Los que tienen, hermanos, mucho dinero, estos son llamados grandes y poderosos. Pero, hermanos, para Jesús no. Para Jesús la grandeza y el poder no radican en la posición que da un cargo. Para Jesús la grandeza y el poder no radican en la posición que da las riquezas. Para Jesús la grandeza y el poder radican en el servicio. Así es que, hermanos, todo servidor de Jesús debe de convertirse en un siervo de Jesús. ¿Quién es más grande? Hace una pregunta el Señor Jesucristo. ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve a la mesa? Si nosotros lanzamos esta pregunta, la sociedad, la política y la religión, la respuesta será el que se sienta a la mesa. Pero para Jesús, la respuesta siempre será el que sirve a las mesas. Los reyes de las naciones, dice la palabra de Dios, que se enseñorean de ellas. Los grandes ejercen autoridad. Pero entre nosotros esto no va a ser así, dice el Señor Jesucristo. Entre nosotros, el que quiera ser grande tendrá que ser un servidor. Y hermanos, quiero mencionarles 4 características que hacían de este centurión romano una persona grande. Y es que este centurión romano tenía un espíritu servicial. El versículo 1 nos dice, hermanos, que servía a su criado. Cualquier otro soldado romano pudo haber dicho, es un criado más. Pero él, hermanos, estaba atento de la necesidad, estaba atento de la salud de su criado. Él, hermanos, con todo su corazón prestaba el servicio a su criado. Cuando uno presta el servicio a Dios, cuando uno desarrolla, hermanos, este espíritu servicial, no escatima esfuerzo, no escatima tiempo, no escatima dinero. Probablemente, hermanos, el soldado romano dejó de ir, hermanos, a su labor en ese día por atender la necesidad de su criado. Probablemente ya había intentado llevarlo con algunos doctores, pero, hermanos, el pasaje nos dice, hermanos, que este hombre estaba a punto de morir. Él no quería perder, hermano, ese momento de estar allí con su criado. Quizás no se lo perdonaría si lo abandonara en esa condición. Y su espíritu de servicio lo hizo, hermanos, que estuviese allí sirviendo a su criado. Este hermoso episodio nos relata también su espíritu servicial por la nación judía. Muy claro, los ancianos dicen, este hombre es digno de que lo escuches porque ama nuestra nación. Nos ha construido algunas sinagogas. Y, hermanos, es una bendición y algo especial cuando alguien, hermanos, bendice a la nación judía, cuando alguien participa en la obra, en beneficio, hermanos, en la obra de Dios. Este hombre ofrecía sus servicios construyendo sinagogas, hermanos, para que las escrituras se dieran a conocer en la sinagoga. Amaba a los judíos.
Y hay una promesa de bendición para todos los que bendicen a la nación judía. Y este hombre, por la labor que, hermanos, servía, por la labor que hacía, hermanos, este hombre es una persona que, hermanos, ocupaba un lugar también en el corazón de Dios. Una de las cosas que también lo hacía grande es el amor que emanaba de él. Podemos ver el amor, hermanos, por su criado, era su prójimo. Y él estaba allí en esos momentos que más su criado lo necesitaba. Podemos ver el amor de él, hermanos, por la obra de Dios, al estar al pendiente de las necesidades que había en la sinagoga. Muestra su amor para su patria. Tenía a su cargo 100 soldados, de ahí derivada la palabra centurión. Y podemos ver el amor que, hermanos, este centurión romano expresa. Es un amor que Jesús quiere ver, hermanos, en cada uno de sus seguidores. Jesús quiere que sus seguidores tengan ese espíritu servicial que esté basado en el amor. Que todas las cosas que nosotros podamos hacer como servidores de Jesucristo, que, hermanos, sea en base al amor. El servidor de Jesucristo, el seguidor de Jesucristo, simple y sencillamente sirve y simple y sencillamente ama, sin esperar nada a cambio. Podemos ver, hermanos, que lo que hacía grande a este hombre también era su espíritu humilde. Este hombre ruega a los ancianos que por favor convenzan a Jesús para que venga, ore por su criado y sea sano. Cuando muy fácil, hermanos, teniendo a su cargo 100 soldados, muy fácil pudo haberle dicho a 10 soldados: quiero que vayan y traigan a Jesús a mi presencia. Y los soldados, hermanos, estaban para obedecer su voz. Pero no, su espíritu humilde le hizo rogar. Jesús quiere encontrar en sus servidores, Jesús quiere encontrar en sus siervos ese espíritu humilde. Jesús está atento de las necesidades cuando alguien se acerca con un corazón humilde y atiende la voz del humilde, atiende al ruego del humilde. Lo que hacía grande a este centurión romano no era el cargo que tenía como soldado romano. Lo que hacía grande a este hombre no era el que era un centurión. Lo que verdaderamente hacía grande a este hombre es que renuncia a su derecho para bajarse a la condición de un siervo humilde. Esto lo hizo grande. Algo, hermanos, que también hace grande al siervo de Dios es, o que hace grande a las personas, es cuando reconocen una autoridad. Y este soldado romano, al contemplar a Jesús, él contemplaba, hermanos, que en él había una autoridad, que él representaba más que una autoridad, y Jesús representa más que una autoridad. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y la palabra Señor es la máxima autoridad. Este hombre pudo contemplar eso. Y lo que lo hacía grande era depositar su confianza en este hombre. Represento a la autoridad de Roma, decía este soldado. Tengo bajo mis órdenes soldados. Si yo le digo a este ve, él va. Si yo le digo al otro ven, él viene. Y si yo le digo a mi criado haz esto, él lo hace. Porque la palabra de él representa autoridad, habla con autoridad, se someten a la autoridad de él. Él sabía que nada más, hermanos, a la voz de ya sus soldados se sometían. Pero contemplar esto en Jesús, el ver, hermanos, la autoridad que Jesús representaba, el acercarse con un corazón humilde. No soy digno de que entres bajo mi techo.
No me considero ni digno de estar delante de ti. Por lo tanto, no me atreví a venir a tu presencia. Pero eres un hombre de autoridad. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Me basta con que salga de tu boca la palabra de autoridad. Ordénale a mi siervo que sea sano, y así como tú lo ordenes se hará. Esto sorprendió a Jesús. Jesús quería encontrar entre los judíos a un varón que depositara su confianza en él. Jesús quería encontrar entre los judíos a un varón que creyera en él, que se acercara con esa fe. Y Jesús le dice a este hombre: grande es tu fe. En Israel no encontré a nadie que tuviera tu fe. Esta es una hermosa lección para los discípulos, para los 12 discípulos, quien en Lucas capítulo 22, versículo 24 nos narra la palabra de Dios, que ellos, hermanos, disputaban entre sí. Ellos peleaban por saber quién de ellos sería más grande en el reino de los cielos. Otro episodio nos habla que la madre, hermanos, de dos discípulos se acercan a Jesucristo para decirle: quiero que ordenes que en tu reino se siente mis hijos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús dijo: esto no es mío darlo, esto solamente está reservado para mi Padre. Pero si quieren hacerse grandes, tendrán que hacerse como un niño. Peleaban, disputaban, porque querían ser personas importantes, porque querían tener un cargo, porque querían tener un lugar, porque querían ser grandes. En la obra de Dios nos vamos a encontrar con personas que van a servir y van a decir: sirvo a Dios, pero lo van a hacer desde un punto de vista diferente al del Señor Jesucristo. Porque hay quienes sirven al Señor Jesucristo por envidia. Hay quienes sirven al Señor Jesucristo porque Él lo hace y yo también lo puedo hacer. Porque yo lo puedo hacer mejor que Él. Y hay quienes, hermanos, predican la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, por envidia. Hay quienes predican la palabra de Dios, hermanos, sacando provecho, lo miran como un negocio, ganando, hermanos, o pretendiendo, hermanos, la palabra de Dios dice ganancias deshonestas. Quizás, hermanos, para los hombres representan grandeza cuando ellos los miran, hermanos, en sus labores, haciendo su trabajo, ocupando cargos importantes. Pero para Jesús, ningún hombre que busque servir al hombre, ningún hombre siervo que se haga llamar siervo y que trate de agradar a los hombres, puede agradar a Dios. El siervo de Dios, el siervo de Jesucristo, solamente debe someter su vida a Jesucristo, y Jesucristo, agradar a Jesucristo, y seguir a Jesucristo, y servir a Jesucristo. Los discípulos peleaban por ocupar un cargo, pero Jesús le dice que las cosas en el reino de los cielos no suceden de esta forma. La forma en que se logran los objetivos de grandeza son cuando nosotros servimos a Jesucristo con nuestro amor. Si alguien quiere hacerse un seguidor de Jesucristo o un siervo de Jesucristo, tendrá que trabajar en la obra, al servicio de la obra, con amor. Si la sociedad que nos representa, o la política o la religión, buscaran desde la perspectiva del Señor Jesucristo
a hacer su trabajo, a hacer su labor, y sirvieran con amor, con un espíritu humilde al pueblo, y si depositaran su confianza en el Señor Jesucristo y depositaran su fe, otro gallo nos cantaría. Pero la mayoría de las personas, como les dije, quieren ocupar cargos importantes porque quieren ser llamados bienhechores. Pero Jesucristo, hermanos, amonesta a la iglesia que las cosas en la obra de Él no se hacen de esta forma. Anhelar ser grandes es bueno, pero tendremos que hacerlo desde la perspectiva del Señor Jesucristo. Si queremos ser seguidores de Jesucristo, tendremos que convertirnos en servidores de Jesucristo y servirle con todo nuestro corazón, con un espíritu humilde, y hacer nuestro trabajo con amor, no esperando recompensa de los hombres, y hacerlo depositando nuestra confianza y nuestra fe en Él. Todo lo que el siervo de Dios hace aquí en la tierra, todo lo que el seguidor de Jesucristo hace aquí en la tierra, tiene este ingrediente, la fe. Jesús no acepta nada que no lleve este ingrediente. La palabra de Dios nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nos congregamos por fe. Estamos alabando al Señor Jesucristo por fe. Ofrendamos y diezmamos por fe. Todo es en base a la fe. Quien quiera ser un seguidor de Jesucristo, un siervo de Jesucristo, tendrá que serlo basado en la fe. Tendrá que hacer todas las cosas para Jesús, creyendo que de Él obtiene recompensa. Yo les invito para que en esta hora nos pongamos de pie. Es hermoso trabajar para la obra del Señor Jesucristo. Y el trabajo que nosotros hacemos nunca va a ser en vano. Todo lo que nosotros hagamos traerá recompensas, según la palabra de Dios en 1 Corintios, en el tribunal de Cristo. Y todo lo que nosotros hagamos, Dios lo toma en cuenta. Nada de lo que hacemos es en vano. Así es que el propósito de este mensaje es animarles. Si no estábamos haciendo las cosas bien, desde este punto de vista, desde esta perspectiva, vamos a hacerlo. Vamos a procurar pedirle a Dios que nos ponga en nosotros ese espíritu servicial. Vamos a pedirle que ponga ese corazón humilde. Vamos a pedirle que nos dé ese amor por su obra. Y vamos a pedirle que llene nuestros corazones de fe para podernos acercarnos con confianza a Él. Jesús quiere ver esto en su pueblo. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria y te damos la honra, Señor Jesucristo, por tu palabra. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque nos haces partícipes de tu obra y porque buscamos en ti, Señor, el agradarte, buscamos en ti el servirte y hacerlo con todo nuestro corazón. A veces quisiéramos sorprenderte como te sorprendió este soldado romano y para ello, Señor, necesitamos que tú pongas en nosotros ese espíritu servicial. Necesitamos, Señor Jesucristo, que tú pongas amor en nuestros corazones para poder desempeñar nuestro trabajo y hacerlo con todo nuestro corazón, buscando, Padre Celestial, siempre agradarte a ti. Queremos, Señor Jesucristo, que pongas amor, un corazón humilde, para poder representarte, Señor, en este mundo. Pero a la misma vez pon esa confianza en mí y en mis hermanos. Pon esa fe para podernos acercarnos a ti. Pon esa fe, Señor, para poder recibir lo que tú nos ofreces, lo que tú nos tienes. Y que en el nombre de Jesús, que de aquí en adelante todo lo que hagamos esté basado en este principio bíblico de fe. Hoy te doy gracias por este pueblo y te doy gracias por tu iglesia en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, al cuerpo
Bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús. Gracias por permanecer con nosotros durante toda la experiencia de adoración. Para nosotros es muy importante que tú estés aquí y tú eres muy importante para nosotros. Si tienes alguna necesidad de oración, queremos orar contigo, por ti y por la necesidad. Sabemos de que en la oración hay poder. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho y sabemos que Dios puede responderte en este momento. Así que déjanos un comentario o un mensaje privado y queremos estar ahí para ti. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo servicio.